Bien, habíamos anunciado ya por nuestras redes sociales, incluso hoy, que hoy comenzaba una nueva columna que va a estar el segundo domingo cada mes. Sí, ya bueno, en las redes sociales están mandando mensajes. Están mandando mensajes, por supuesto que están los teléfonos abiertos. Doctor, Están los teléfonos abiertos, el Facebook abierto, cualquier consulta que quieran hacer. Y bueno, hablando con el doctor Adolfo García. Hola, buen día, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo va eso? Bien. Hablando, la verdad que lo venimos manejando después de las veces que estuvo él acá, que sería bueno tener una constancia en estos temas. Y bueno, a ver la producción, ¿cómo le ponemos para que la gente lo entienda, para que sea un marco general y después sacar subtemas que son diarios, que son cotidianos? Esta columna se llama, mejor dicho, Mente y Comunicación. Y la introducción a esta columna hoy justamente dice, ¿ustedes han notado que día a día las personas nos dedicamos una gran cantidad de tiempo a comunicarnos? Las personas nos comunicamos a lo largo de nuestras vidas, desde el bebé que llora, hace gestos y luego emite palabras. Nos comunicamos a partir de textos, imágenes, números, sonidos. Pasamos gran parte de nuestros días comunicándonos a través del lenguaje, y la radio es un gran ejemplo de comunicación verbal. En ese sentido es interesante reflexionar sobre distintos aspectos que la ciencia ha descubierto que nos permiten comprender diferentes elementos y características de la comunicación. Por este motivo, en el verano menos pensado, estrenamos una nueva columna mensual llamada Mente y Comunicación, que estará a cargo del doctor Adolfo García, director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT y Fundación INECO, investigador del CONICET, profesor de Neurolingüística en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta es la formalidad, ¿no? La formalidad de por qué empezamos esta columna. Así pero, como tenemos ya un trato mucho más fluido con vos, Adolfo, claro, podemos hacer un montón de preguntas. Y seguramente la gente tendrá varias preguntas más y quedarán preguntas en el tintero. Pero yo digo, la comunicación en la vejez o en los adultos mayores, ¿cambia? ¿Se genera un retroceso? ¿Qué es lo que está pasando con la comunicación en ese sentido, en ese nivel? Pasan varias cosas, ¿no? Primero, para hacer eco de la presentación general que hacías, digamos, para mí es un gusto realmente, sí, estoy muy agradecido de poder contar con este espacio acá, porque creo que la tarea de la ciencia, digamos, no se agota en el laboratorio, no se agota en la publicación científica, no se agota en la conferencia, ¿no? Parte de lo que tenemos que hacer los científicos para, digamos, cumplir acabada, abarcativamente con lo que nos toca hacer en la vida es diseminar ese conocimiento a los usuarios últimos de la ciencia, ¿no? A las personas que en su mayoría no son científicos. Así que contar con este espacio realmente es una ventana óptima para lograr este cometido, ¿no? Bueno, ahora hago un punto yo. Y te agradecemos no solamente tu presencia, con todo el equipo, con Eugenia, con Agustín, con Gustavo, que hayas venido con tu esposa y tu hijito de 3 meses, ¿no? Alan. Bueno, sí, le toca estar en este bote, así que... Bueno, así que Alan ya empieza con las comunicaciones, pues ya empieza a escuchar por lo menos. Absolutamente, claro. Absolutamente. Tiene la mala fortuna de tener que comunicarse mucho conmigo, ¿no? Claro. Así que bueno, pero sí, no, la verdad que es un descubrimiento, está empezando su 3er mes de vida, sí. Su 4º mes de vida en realidad, y la verdad que es fantástico ver cómo todas estas cosas que nosotros investigamos, estudiamos de modo experimental, ¿no? En situaciones muy muy controladas, se van dando en la espontaneidad del día a día, ¿no? En tu propio hijo, la verdad. Cuando vos tenés en brazos decís, maravilloso. Esto es real, esto está pasando. Maravilloso, claro. Sí. Pero bueno, ¿no? Alan está comenzando un camino en la vida, ¿sí? Con el cual va a ir desarrollándose constantemente, y va a ir desarrollándose, y de algún modo uno podría decir que desde que nacemos vamos envejeciendo, de algún modo, ¿no? Eso es una forma de verlo, pero más estrictamente cuando hablamos de vejez nos referimos a un periodo del ciclo vital en particular, ¿sí? Que siempre hay controversias en la ciencia respecto de cuándo comienza la vejez per se, ¿no? Pero básicamente hay un consenso general de que estamos hablando de un periodo que se inicia a los 60, 65... Claro, es el estigma de la tercera edad, ¿no? Un estigma, la tercera edad es. La tercera edad, ¿no? Que pero una forma de pensarlo es que claro, es la tercera edad porque es el tercer tercio. Sí, pero ¿por qué la tercera edad? Porque si uno tiene una expectativa de vida y una buena vida, sana, cuidado,
no sé cuándo comienza la tercera edad, ¿no? Claro, claro. Y aparte esos tiempos están corriendo, ¿no? Vos calculás que la expectativa de vida a lo largo de las sociedades en el mundo ha aumentado tremendamente, no en comparación con 1000 años atrás o 500 años atrás. Si uno compara cuál era la expectativa de vida a lo largo de las poblaciones, digamos, y sobre todo en las poblaciones industrializadas, con sistemas educativos, con sistemas de salud, etcétera, las personas viven en promedio unos 15, 18 años más que lo que hacían hace un siglo. Sí, un siglo y medio, sí, es verdad. Sí, es notable, ¿no? Y bueno, eso es en gran parte, eso es un mérito de la ciencia, de ciertas políticas públicas, de la medicina, ¿no? Pero también esto trae aparejado algunos cambios sociales importantes, porque una población que envejece y que cuenta con un porcentaje cada vez más amplio de gente que está en la tercera edad, también supone cambios estructurales en la sociedad, ¿no? Desde los sistemas previsionales, que tienen que financiar a esa parte de la población durante mucho más tiempo, hasta los sistemas de salud, porque surge una paradoja, que es que ese gran éxito de la medicina, la ciencia y las políticas públicas, que es aumentar la longevidad, también significa que aumenta la tasa y la proporción de las enfermedades propias de la vejez, ¿no? De hecho, enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, Parkinson, ¿no? Están en un crecimiento inusitado en la historia de la humanidad, ¿no? Y representan una carga social y económica para los países tremendo, ¿sí? Además de que son una de las causas de mortalidad más importantes del mundo hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, la vejez es un fenómeno que nos atraviesa y está caracterizado por distintos cambios en general, ¿no? La reducción del movimiento, por ejemplo, ¿sí? Lo que en la ciencia se llama una disminución de la velocidad de procesamiento, ¿no? Tareas cotidianas como hacer una cuenta, recordar algo, comprender algo, llegar a una conclusión, son tareas que suelen tardar un poco más de tiempo, ¿no? A veces cuando se te cae algo del piso, agacharte, se te cae y cuesta, sí. Absolutamente. Con un bebé a cuestas también es difícil, Sí, pero sí. eso es otra historia. Pero lo interesante es esto, es que el lenguaje tiene algunas características muy particulares, ¿no? Porque si uno se pone a ver a partir de la adultez, ¿sí? A partir de los 40, 45 años de vida, en general en adelante, muchas funciones cognitivas, capacidades cognitivas, como el cálculo matemático, las capacidades de memoria, entran como en un declive. En cambio, el lenguaje, algunos aspectos del lenguaje por lo menos, incluso durante la adultez, siguen en desarrollo. Por ejemplo, el vocabulario va aumentando y los significados que uno va reconociendo como propios para ciertas palabras, ¿no? Van aumentando a lo largo de la adultez. Pero en la vejez... Perdón, adquirís nuevos vocablos que te van quedando en tu memoria, con lo cual vas creciendo desde el punto de vista del léxico. Absolutamente. Bien. Y no es simplemente la adquisición de nuevo vocabulario, sino el enriquecimiento del vocabulario existente. Claro. ¿No? Entender, o sea, ir comprendiendo mejor en qué circunstancias se puede utilizar y no de modo propicio, cómo se vinculan ciertas palabras que vos ya conocías, pero cuyas relaciones tal vez todavía no intuías, ¿no? Pero a partir de la vejez se van dando cambios en el lenguaje, ¿sí? Los más significativos tienen que ver con el vocabulario, ¿sí? Por ejemplo, en distintas tareas que uno puede hacer en el laboratorio, que permiten evaluar, por ejemplo, la velocidad con que una persona comprende una palabra, o la capacidad con que puede asociar palabras, o incluso la fluidez, qué tan fácilmente puede producir lenguaje, son habilidades que van decayendo en la vejez, ¿sí? Por ejemplo, una cosa curiosa es que se documentan en la vejez mucho más estados punta de la lengua. ¿Viste cuando uno dice, no sé, querés decir el nombre de una persona? Lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. ¿Viste? Sí. Y estás ahí y empezás como a bollar, ¿viste? Y encontrás, no sé, querés decir el nombre de un actor, ¿no? Y no das con ese, pero encontrás el que actuó con él, el director. Sí, la ¿viste? referencia. Pero no das con eso. Eso se llaman estados punta de la lengua. Buscar la escena hasta que encuentres el personaje. Hasta que llegás Sí, ahí, ¿viste? claro. Eso es interesante porque también muestra una estrategia cognitiva que utilizamos constantemente, a veces de modo implícito, inconsciente, a veces de modo consciente, que es tratar de activar un concepto como activando sus vecinos, ¿no? Tratando de ir generando un contexto que permita llegar a aquello que estás buscando. Estos estados punta de la lengua aumentan en la vejez, ¿sí? Pero no todos los sistemas lingüísticos, no todas las habilidades lingüísticas van deteriorándose con la vejez. Por ejemplo, las habilidades gramaticales. A ver, si yo te digo, por ejemplo, Juan y María corro por la playa, eso está mal.
Juan y María corren por la playa, ¿no? Eso es lo que se llama concordancia. ¿Se acordarán en la escuela, no? El sujeto y el sujeto predicado, el objeto directo, modificador directo, no, sí está. Todo eso, ¿no? Que obviamente no hay que tener esos términos específicos para hacerlo. O sea, esto es algo que todos hacemos desde muy temprana infancia, o sea, logramos esta concordancia entre el sujeto y el predicado, aun cuando no sabemos qué es un sujeto y qué es un predicado. Sí, claro, claro. Esas habilidades gramaticales, esas se mantienen muy bien a lo largo de la vida. Esto es algo que se puede cotejar en la experiencia directa, ¿no? Van a ver que en los tíos o abuelos, digamos, uno puede verificar en la experiencia cotidiana, ¿no? Estas dificultades o esa mayor lentitud en acceder a las palabras o encontrar la palabra correcta, pero es muy raro que por vejez, solo por vejez, una persona comience a errar la concordancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas habilidades son más resilientes, ¿sí? Se ven menos afectadas por el paso del tiempo. Y es interesante acá pensar también, las neurociencias en particular han aportado algunos conocimientos interesantes al respecto, ¿sí? El cerebro va envejeciendo. Te iba a preguntar eso, ¿envejece inexorablemente? Inexorablemente, sí, es parte del ciclo vital de cualquier organismo que todos sus sistemas envejezcan, digamos, ¿no? La senectud del envejecimiento es condición natural de desarrollarse en el ciclo vital, ¿no? Otra más te hago, porque esto me quedó pendiente. ¿La demencia senil es una enfermedad o es un envejecimiento del cerebro? Lo primero es que demencia senil es un término muy inespecífico, de hecho no tiene validez clínica. Digamos que es común, pero no tiene exactamente. Validez, no tiene validez, claro, exacto, no, se utiliza y es un término que se utilizó durante mucho tiempo porque no había precisión respecto de lo que se estaba viendo. Y en realidad hay distintos tipos de demencia. ¿Sí? Distintos, por ejemplo, el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? La demencia frontotemporal es otro tipo, el Parkinson es un tipo de demencia, ¿sí? Las demencias, el término demencia senil, digamos, no tiene ninguna especificidad. Y hoy por hoy, digamos, uno de los cambios que se han dado en la neuropsicología, en la práctica clínica, en las neurociencias, es esto, es como tratar de especificar un poco mejor, porque es muy distinto el tipo de impacto que un cerebro tiene en el envejecimiento cuando una persona tiene Alzheimer, que cuando tiene Parkinson, que cuando tiene demencia frontotemporal u otra patología propia del envejecimiento, ¿no? Pero más allá de los casos patológicos, el cerebro envejece, por supuesto, y van pasando cosas, se va reduciendo el grosor de las capas de la corteza cerebral. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, uno se va dando cuenta que está perdiendo el lenguaje o que le cuesta decir una palabra, o como decías, eso que tenés en la punta de la lengua y se va reiterando esas situaciones? ¿Qué pasa cuando el adulto decía, bueno, en esta situación voy a ponerme a estudiar algo? Claro. ¿Viste qué pasa? Yo trabajo en un instituto privado y la verdad que hace 2 años hasta ahora me encuentro con personas mayores que están más interesadas o interesados en aprender inglés, en aprender computación, en aprender diferentes cursos quieren hacer para no sentir eso. ¿Esto tiene que ver? Sí, tiene que ver, ¿no? De hecho, en alguna de las veces que nos encontramos acá en el estudio anteriormente, hablamos sobre los llamados factores neuroprotectores, ¿no? Es decir, distintas experiencias prácticas que uno puede llevar a cabo en su vida cotidiana que le dan un poquito de nafta extra al cerebro ante ese declive que supone el envejecer, ¿no? Hay actividades, la actividad física, por ejemplo, es fundamental para eso. Hablábamos también de la higiene de sueño, ¿no? Tratar de dormir no solamente cantidad, sino calidad, ¿sí? La buena alimentación. La buena alimentación, absolutamente, y la estimulación intelectual sostenida, ¿sí? Dentro de eso, el lenguaje, la lectura sostenida, por ejemplo, hay estudios que muestran que es uno de los factores que contribuyen a disminuir las tasas de declive cognitivo en el envejecimiento e incluso a demorar los periodos de aparición de los primeros síntomas en enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo. Hablabas de lenguas extranjeras y hay una línea de investigación muy robusta hoy por hoy que sugiere que el bilingüismo, el desarrollo de habilidades en más de una lengua, ¿no? O en múltiples lenguas, sería un factor que contribuye a esta reserva cognitiva, ¿sí? La evidencia no es totalmente consistente, ¿sí? Hay muchos estudios que muestran que las personas que manejan 2 lenguas, en comparación con las que manejan una sola, tienen menores tasas de declive cognitivo en el envejecimiento, sano o patológico. Hay otras investigaciones que no muestran diferencias, pero no hay ninguna investigación que muestre que el bilingüismo te hace mal.
Claro. te empeora, te acelera. Así que, en términos de recomendación práctica, este tipo de actividades que vos mencionás, ¿no? Como en la tercera edad, sostener la lectura, aprender una segunda lengua, es una apuesta, ¿sí? No hay certeza de que eso te va a ayudar, pero no hay ningún indicio de que te vaya a hacer mal. Así que, en el mejor de los casos... Es un buen ejercicio, digamos, para combatir estos cambios que se producen en la vejez. Mejor de los casos vas a estar contribuyendo a la salud mental y a la integridad de tu cerebro. En el peor de los casos, si la evidencia no es tan sólida como parece ser, te vas a estar llevando una experiencia vital buena de todos modos, digamos, ¿no? Pero claro, el cerebro cambia constantemente, ¿sí? Y se van dando cosas, por ejemplo, nosotros ahora cuando estamos utilizando el lenguaje, hay ciertas áreas de nuestro cerebro que son las que participan de modo clave en esto que estamos haciendo. Vos me estás escuchando ahora, Daniel, no estás asintiendo con la cabeza, yo estoy produciendo lenguaje. Bien, si uno ve el cerebro de una persona ya anciana, se van a encontrar un par de cosas. Número uno, esas regiones cerebrales que son tan específicas para una persona joven durante el procesamiento del lenguaje, no se activan tanto cuando la persona anciana produce o comprende el lenguaje. Hay una menor activación de esas regiones que son tan críticas, tan cruciales. Pero a su vez, lo que se ve es una mayor activación de otros circuitos alternativos. El Para compensar, sí, para compensar. Una de las hipótesis es que esto es un mecanismo de compensación, ¿no? Que hay una reconfiguración del cerebro en el cual el término es desdiferenciación. Esas regiones que son diferenciales, que son específicas, digamos, por el mismo deterioro, empiezan a pedirle ayuda a otros circuitos para que le den una mano, ¿no? Pero sí, nos encontramos con un fenómeno que es constante, es ubicuo, pero hay que entender entonces un par de cosas, ¿no? Esto es inexorable, no todas las habilidades lingüísticas decaen al mismo nivel por la vejez, Sí. Y esto es parte natural del ciclo vital, digamos, ¿no? Es interesante separar lo que es un cambio natural del envejecimiento de lo que es una señal de alerta de que puede estar pasando algo, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, hay dos puntos a tener muy en cuenta, ¿no? A ver, hoy hablamos de los estados punta de la lengua, ¿no? O podemos pensar en la anomia. ¿Viste cuando vos querés nombrar algo y no te sale la palabra? Dices, che, ¿me das el coso blanco? Sí, el coso redondo? Y lo ese, que estás está ahí, viendo. ese que está ahí arriba. ¿Estás viendo? Eso. Eso, ¿no? Lo estoy viendo, no me sale el nombre. Eso, ¿no? Pero vos podés decir la forma, el color, para qué sirve. Pero eso pasa siendo joven también, ¿eh? Eso pasa constantemente. Claro, sí. Y ahí está el punto. Y lo de la punta de la lengua también. Sí, también. Pasa. Sí, ¿verdad? Obvio. Y después te acordás. Pasa un rato. 3 de la mañana. Era Ricardo Darín, ¿no? Claro. Ah, sí, es verdad. Pero el punto es mirá, eso te pasa cuando sos joven, ¿no? Pero ¿cuántas veces te pasa en el día? Claro. 2, 3, si estás muy quemado, ponele, ¿viste? Ponele que a vos, Chao, chico, no. ponele que a vos te pase 17, ¿no? Pero digamos, no pasa todos los días, no es sistemático. Y segundo punto, no es algo que entorpezca tu desempeño cotidiano, funcional. No es algo que a vos no te permita trabajar, estar acá en la radio, trabajar en el instituto, sí. desempeñarte con tu familia, ¿no? Esos son los 2 puntos. 1, cuando todos tenemos estos deslices, pero entre el desliz y el síntoma hay una cuestión de frecuencia, ¿no? O sea, que a vos se te escape eso una vez, 2 veces, está bien, pero cuando ya es sistemático y una persona nunca encuentra la palabra o constantemente tiene estados punta de la lengua, señal de alerta, ¿sí? Claro. La frecuencia, la periodicidad. con Está que bueno eso sucede. saberlo esto. Y también los oyentes que están escuchando ahora, Sí. como para estar alerta. Y lo otro es esto, ¿no? Es qué tanto eso impacta en tu desempeño cotidiano. Si es, se me escapó, ¿viste? No encontré la palabra, ¿no? Bueno, ya fue, salió, ¿viste? Te pasa una vez, 2 veces, pero cuando eso es sistemático y ya no te permite comunicarte, desempeñarte bien en tu trabajo, que te Incluso te entienda... hace sentir mal porque no te puedes comunicar, no podés. Vos mismo te sentís frustrado, pero ¿cómo no me acordaba cómo se llamaba esto? Absolutamente. Y eso, la frustración, es algo que está muy estudiado en los estudios sobre el lenguaje en el envejecimiento, ¿sí? Sabés que existe un término que en inglés es elder speak, que si yo lo tuviera que traducir, esta es mi traducción, sería como el viejoñol, que es como la forma que se les suele hablar a las personas ancianas, ¿no? Fíjate que, viste que uno cuando habla con un niño no habla como hablas con un adulto, ¿no? Hay características, viste, usás una entonación más alta, ¿no? Hablas más lento, repetís las cosas, jugás con la entonación, ¿no? Bueno, fíjate que hay una estrategia implícita que la mayoría de la gente utiliza cuando habla con un anciano, que es ajustar
la forma en que habla, ¿sí? Y ahí, esto también es interesante para dejar, está estudiado esto, que, a ver, cuanto más compleja y más larga es una oración, ¿sí?, más difícil es la comprensión para una persona anciana. Entonces, utilizar estructuras simples, claras, en las que vos primero menciones quién hace la cosa, después qué se hace y después a quién se la hace, ¿no? En esa estructura canónica, eso es lo que ayuda mucho a la comprensión. Hablar lento, hablar pausado, ¿sí? Parecen cosas de perogrullo, pero... Te voy a hacer la última pregunta que creo que tiene que ver, y nos queda un minuto nada más, ¿no? El productor está haciendo señas. ¿Cómo juega el amor en todo esto? Es decir, el amor a una abuela, que un nieto la abrace, el amor de un hijo, el amor de una pareja. ¿Cómo juega en todo esto para mejorar? Mira, debo decir, primero, me excede porque en el sentido de que no es algo que nosotros estudiemos directamente en el laboratorio, pero sí te puedo referir a algunas cosas. Hoy hablamos de factores neuroprotectores, ¿no? Ese tipo de experiencias que contribuyen a la salud mental. Hay estudios que muestran que la soledad, sea real o percibida, correlaciona con las tasas de desarrollo de demencia. Las personas que tienen lazos sociales más activos, sostenidos y ricos, tienen una mayor protección ante enfermedades propias del envejecimiento, ¿sí? Y después esto, ¿no? Cuidar el autoestima, ¿no? Vos pensás si vos le hablás muy rápido, muy exigidamente a una persona anciana, no te va a comprender, y eso hace que muchas veces se retraigan, ¿sí? Que no quieran hablar o que no quieran participar porque se sienten afectados a su imagen positiva, ¿no? Entonces, ser consciente de estas cuestiones y desarrollar estrategias afines es una forma de fomentar un apego positivo y co-constructivo con el mayor. Bueno, mira, te voy a proponer algo que se me acaba de ocurrir, porque seguramente va a haber más preguntas. Sí. Si hay preguntas en la semana, te las podemos pasar, a ver si vos podés por lo menos responder a algunas de la gente. Fantástico, las podemos no quiero excederme en tu amabilidad, ¿no? Porque vos tenés un trabajo de muchas horas por día. Pero y con Alan, ahora con el bebé, ni te cuento. Vamos a una foto ahora, vamos a presentar a Alan en sociedad. Sí. ¿Querés, no? No hay problema. Tenemos que pasar por el filtro de la madre. Está dentro de las posibilidades, sí. Bueno, sí, sería un gusto tomar preguntas, claro que las podemos abordar o en la próxima pregunta o en la próxima. Me encantaría. Sí, totalmente. Bueno, Adolfo, nos fue el tiempo. La verdad que siempre quedan muchas cosas por hablar, ¿no? Porque esto es para hacer un programa de 3 horas. Te agradecemos que hayas venido. El segundo domingo del próximo mes de octubre, que no sé el número que es, pero nos fijaremos, estarás de nuevo acá. Fantástico. Así que ya la gente vaya sabiendo. Y vamos a anticipar unos días antes el tema que vamos a hablar, así la gente ya se va preparando y alguna pregunta que quieran hacer, sea telefónica o por WhatsApp o por Facebook. Me parece espectacular. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias, doctor Adolfo García. No te voy a presentar con mucha formalidad, pues ya viste, sos parte de la casa, así que... Muy bien, fantástico. Así me siento. Muy gracias, bien. Adolfo. Gracias. Bueno, el doctor Adolfo García estuvo aquí en el verano menos pensado.